qué es lo que pasó en estas sesiones legislativas, que empezó a hacer mucho ruido en todos lados, y la idea es saber exactamente qué es esta nueva ley. ¿Sí? Eh, Contanos un poco, a ver, ¿fue fácil? ¿Fue discutieron? Me imagino que sí, un montón, así que bueno. sí, en realidad la discusión propiamente de la ley no fue, fueron otras discusiones que se dan a veces en el fragor del intercambio de posiciones y de visión con el oficialismo. Nosotros desde la oposición, por supuesto, que por ahí tenemos una mirada distinta de cómo se administra o se lleva adelante determinadas políticas públicas, o por lo menos de gestionar lo público. Eh, y por supuesto hay confrontaciones, hay animosidades, hay juventud también de ambos lados. Claro. Uno que ya tiene cierto paso del tiempo lo toma de otra manera, digamos. Sí, sí, Pero sí. bueno, es un poco también cómo se dan a veces las cuestiones, en ese ida y vuelta de supuestamente debatir ideas. Específicamente el proyecto no se discutió en la sesión porque ya veníamos trabajando hace rato con el oficialismo, ya desde el año pasado. En realidad, nosotros en la Comisión de Educación con la diputada Mariela Quirós, mandato cumplido, ya habíamos empezado el año pasado a trabajar en un proyecto de regulación de los celulares dentro del ámbito escolar. El oficialismo había presentado otro tanto, otros proyectos, más otros proyectos que andaban dando vueltas. Evidentemente que había como una exigencia y un pedido de la sociedad que se legisle referido a este tema, ¿no? Como había un cierto consenso legislativo con proyectos, con diferencia. Con diferencias y con matices distintos, pero la problemática era esa, digamos, Sí. ¿no? El uso de celulares en las escuelas. Por supuesto que se profundiza un poco más la situación cuando ocurre esto que ocurrió en las escuelas secundarias, sobre todo de estos mensajitos que se hicieron virales y demás. Bueno, que ahí un poco la población en general se entera más masivamente de lo que nosotros, los especialistas, los que estamos en educación hace mucho, ya sabemos, ya Lo ven teníamos. más a diario. Y ya teníamos noticias, ya sabemos cómo venía la mano con el uso de los celulares y con los riesgos por ahí que tiene la exposición a la cual están también los chicos, los niños y los jóvenes cuando tienen un dispositivo de esta tamaña sofisticación, porque Sí. son muy sofisticados, todos son ahora celulares Muy muy inteligente. inteligentes. Exactamente. Entonces, las escuelas de alguna manera ya han empezado a resolver, no es que la ley le va a venir a, a- a poner por primera vez la problemática. Las escuelas, las instituciones escolares vienen resolviendo esto hace mucho tiempo de distintas maneras. Este, ya han resuelto, inclusive el ministerio ha sacado algunas resoluciones, algunos directores regionales disposiciones. O sea, el sistema educativo siempre se arregla para Claro. enfrentar Se fue y moviendo. lidiar con la realidad que muchas veces no elige, pero que le entra a la escuela. Claro. Eh, Porque esa es la aclaración que yo siempre hago. Distinto es un programa cuando vos programás algo con dispositivos como puede ser una netbook, como fue el programa Conectar Sí. Igualdad, que lo diseña el Estado, que es política pública, que tiene un programa atrás, que hay Tiene una regulación, que la escuela se hace cargo ya per se, digamos, de capacitar a los docentes, del uso de los dispositivos, que estaba claro que eso llegaba a las escuelas para ser utilizado didácticamente, que era una herramienta didáctica, que tenía un sentido de uso por pedagógico, eso supuesto. distinto es el celular, porque el celular el que habilita en realidad es la familia. La Claro. familia es la que compra el dispositivo, digamos. Sí, Y sí. la familia es la primera, o sea, los adultos de la familia son los que habilitan el uso del dispositivo. ¿Eso qué hace? Eso hace que nosotros tengamos que regular una realidad que entra a la escuela más allá de lo que la escuela tenga programado. Claro. Entonces, en ese sentido se trató de legislar. Por eso también a mí me parece muy valioso el consenso y el acuerdo previo, que hubo un trabajo muy interesante porque el proyecto estaba tanto en la Comisión de Educación como de Salud. Claro, van de la mano, en este Claro, caso. hubo un acuerdo tanto de la Comisión de Educación, que está a cargo del oficialismo, la presidencia, como de Salud, que está a cargo de la oposición.
hubo un acuerdo de tratar de conciliar, de armar los espacios. Bueno, no sé, esto no se trató en las sesiones, Sí, en las comisiones de trabajo ordinario. claro, Tuvimos que hacer comisiones por fuera de las claro. ordinarias, tomarnos el tiempo, consensuar. La verdad que se hizo un trabajo muy interesante, lo cual demuestra que cuando hay interés y cuando nos ponemos los pantalones largos, diría un viejo dicho, cuando estamos a la altura y somos lo suficientemente maduros para llevar adelante una exigencia y una inquietud de la población, podemos estar de acuerdo y ponernos y sentarnos todo y priorizar. En este caso, algo que nos preocupaba todo, que es el tema de los celulares en la mano de nuestras infancias y nuestras Claro, son adolescencias. menores. Son menores y hay que enseñarles. Sí. Yo lamenté mucho y lo discutí, inclusive lo dije muchas veces, yo lamenté cuando el Poder Ejecutivo, a través de su brazo ejecutor, que es el Ministerio de Educación, iban a buscar con la policía a la escuela y a sus hogares a los menores. O sea, yo creo que ese no era el camino, pienso que ese no es el camino para ayudar en esta vorágine que significa el uso de estos dispositivos y la visión panóptica que tiene en la vida de los adolescentes las redes sociales y esta hiperinformación, hiperexposición, están todo el tiempo expuestos, Hipercomunicados. hipercomunicados, y que además lleva muchas veces que si no hay un mundo adulto que acompaña, que asiste, que amorosamente se presenta solidario a las necesidades de los adolescentes no pueden, los niños ni hablar, No. los adolescentes no pueden diferenciar entre ese mundo digital y el mundo real. Y en esa confusión, por supuesto, con pocas herramientas a veces, por supuesto que cometen errores. Y me parece que en ese error lo mejor no es ni penalizar, ni sermonear, ni imputar, sino enseñar. Enseñar. Me Exacto, parece que es enseñar. exacto. Estamos totalmente de acuerdo. Y que así lo ha demostrado, digamos, todo lo que hay en experiencia sobre esto. La prohibición siempre es lo que menos aconsejable. Yo sé que hay países que tienen fama de desarrollados y demás que han prohibido, pero allá ellos con su prohibición, Sí, digamos. Nosotros, nuestra experiencia, aparte, nosotros tenemos un sistema público de educación pública que es masivo, que es universal. Tiene otras aristas sí, sí, nuestro sí, sistema totalmente de educativo y acuerdo. nosotros tenemos que legislar de acuerdo a nuestro contexto también. A mí me parece que hay que cambiar el paradigma, ¿no? Nosotros lamentablemente a partir de septiembre se bajó la imputabilidad de los más jóvenes y eso nos va a traer otros problemas lamentablemente. Entonces no podemos tener imputando a través de una ley el uso de celulares porque vamos a tener un montón de chicos Sí, desde la escuela. ¿a dónde los dejamos? Es una ¿Qué cosa. hacemos? ¿Y Las cómo consecuencias pueden ser lo tremendas. trabajamos? ¿Sí? Las consecuencias, aparte, si nosotros como sociedad, no podemos permitirnos pensar que un chico de 14, 15 años que comete un error, a veces puede ser muy grave, otras no tanto, eso habrá que evaluarlo, pero si nosotros creemos que un chico de 14, 15 años no tiene posibilidad de cambiar, no tiene posibilidad de otra oportunidad en la vida, y la verdad que estamos jodidos entonces como sociedad. Nosotros tenemos que entender que sobre todo los que estamos involucrados en la Sí, enseñanza, siempre, ¿qué le decimos nosotros? Nunca es tarde para aprender, sí. siempre es Hay, bueno seguir aprendiendo. Me imagino que en esto que decís de ver a los chicos adolescentes, más con la llegada de la IA y todo, ¿no es cierto? Que más vulnerables están, más que Están creen muy más expuestos, y muy cada vez expuestos. más expuestos, Están exactamente. expuestos. Hay El que evaluar mercado, bien, el ¿no es mercado cierto? no tiene la compasión que van a tener sus docentes, sus familiares, sus seres queridos. Nosotros tenemos que compadecernos. Compadecer quiere decir padecer con el otro, Sí, digamos, por supuesto. entender lo que el otro padece. Si nosotros no entendemos y solamente tenemos respuesta de imputabilidad, vamos a estar en problemas, porque nosotros tenemos que pugnar por una sociedad que pueda vivir colectivamente, que pueda tener fines, metas y objetivos, valores compartidos, porque si esto es puro individualismo, y vamos a estar en grandísimos problemas como sociedad. A mí me parece que
Esto que decía el Papa Francisco, ¿no? La casa común, todos estamos acá y todos Sí. tenemos que entender que estamos involucrados de una u otra manera. Bueno, con los jóvenes pasa lo mismo. Los jóvenes es nuestro lanzamiento al futuro. Nosotros cuando vemos un joven, un niño, una cosa, tenemos que ver nuestro futuro. Si a los jóvenes ya hoy en día le damos un perfil de rechazo, ¿cómo van a ser cuando crezcan un poco más? Pero aparte está comprobadísimo los jóvenes que han sido institucionalizados desde muy pequeños y que no se le ha dado las oportunidades. Por eso yo soy muy defensora de la modalidad de contexto de encierro, por ejemplo. Uno tiene la experiencia, porque aparte por funcionaria, ¿no? Tiene la experiencia de, los docentes te lo dicen claramente, los que tienen compromiso con esa modalidad de enseñanza, cómo les cambia la vida cuando hay una persona que en contexto de encierro empieza a estudiar, empieza a leer, se forma, alguien le deposita algo de confianza. La confianza es no ni siquiera te vas a redimir, sino sos capaz de aprender. Claro. Sos capaz de aprender. Cuando vos le decís a otro ser humano, vos sos capaz y tenemos confianza en tu capacidad, se logran maravillas, se logran milagros. ¿Sí? Se Sí, logran sí, sí, milagros. sí, Entonces, entiendo. si eso podemos hacer con una persona que está en una situación de extrema, como puede ser privada de su libertad, no privada de otros derechos, que eso también la Claro. sociedad debe comprender, no tiene privado el derecho a la educación y a la salud, porque si no parecería ser que esto es la Edad Media. Claro, no, 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 totalmente. no, no. Sí está privado de su libertad. Eh, en ese sentido, nosotros, si esa persona en esa situación extrema tiene posibilidades de aprender, de cambiar, de revisar, de encontrarse con otra parte de su humanidad, ¿cómo no vamos a poder hacer eso con un chico de 14, 15 años? Bueno, y con esta ley que se aprobó, ¿cómo, qué regulación, qué es lo que viene a traer? Regula principalmente, a mí me parece muy interesante lo que logramos, que es particionar según el nivel, entonces, para los chiquitos del nivel inicial, sobre todo en los niveles obligatorios, nosotros tenemos 3 niveles Sí, obligatorios, el inicial, el primario y el secundario, sí, porque no siempre fue así. no, A no, partir de nuestra ley del 2006 empieza a ser sí, así. Para el nivel inicial se determinó, se puso en la ley la prohibición, no la prohibición, sino el no uso de el pantalla, no uso, salvo caso específico de programación pedagógica del docente o la institución. claro, Pero en realidad es libre de pantallas. claro, Porque creemos que es donde se inician los primeros vínculos, la sociabilización por fuera de la familia, o sea, hay fundamentos médicos, pedagógicos, sí, antropológicos, sociales que así lo sí, determinan. sí, y es Digamos. donde, una edad donde hoy se ve masivamente las pantallas. Exactamente, entonces creemos que hay que proteger a esa primera infancia de las pantallas. Sí, no podemos, por eso no lo prohibitivo, porque tenemos una docente que a lo mejor los hace bailar y tiene la aplicación en el celular con música para ellos, y si está prohibido y la docente usa, corre riesgo de decir, bueno, Una sanción. una sanción. Entonces, siempre y cuando sea parte de una programación y planificación, sí, pero no para los niños, sino Claro. para uso del docente. Exacto. En el nivel primario se dividió los primeros años del nivel primario, que son los más chiquitos, Sí. también muy parecido a lo que ocurre en el nivel Nivel inicial. Y para los más grandes, lo que ocurre con el nivel secundario, Bien. que es la participación de ellos en los acuerdos escolares de convivencia. Nosotros tenemos una ley, la 1261E, que es nuestra ley. Nosotros tenemos una ley provincial muy valiosa, inclusive fue de vanguardia en su momento, cuando nadie hablaba todavía, que ya se había legislado. Mira, Después en Nación salieron algunas reglamentaciones y leyes, pero acá en la provincia ya mira tenía vos, qué bueno eso. su ley de convivencia escolar, de acuerdos de convivencia escolar, que se nombra en la ley esta, donde se pide, digamos, en letra de ley, que se cumpla con la ley 1251 de acuerdo de convivencia y que aparezcan acuerdos sobre el uso de dispositivos dentro de la institución escolar, con los estudiantes, la familia y los docentes, por supuesto. Y a su vez se establece que todo docente que use y determine el uso de dispositivos celulares en los adolescentes sea bajo la programación y planificación de la clase, porque con ellos sí pueden usar
Siempre y cuando esté mediado por el docente con una clara actividad pedagógica, de fines pedagógicos. Sí, por supuesto, porque si no, no tiene sentido. Claro, pues si no estaríamos otra vez, por eso, con este sentido prohibitivo. No, ya con los más grandes sí, la habilitación de poder usar los celulares con ellos, pero bajo la planificación, la mirada y la mediación del docente. Lo cual a mí me parece interesante porque la ley subliminarmente reconoce y valora y pone en valor la tarea docente. Nadie reemplaza la tarea docente. No, por supuesto Nadie que no. reemplaza la tarea docente, ni siquiera la territorialidad escolar en tanto espacio donde se aprende de otra manera. Yo decía en mi discurso de la presentación, yo tuve que presentar la ley, yo decía, ¿no? Hoy en tiempo de inmediatez, donde todo tiene que ser aquí y ahora, la escuela tiene otros tiempos. Otros tiempos, porque todo requiere tiempo. Aprender a leer, aprender a calcular, aprender a vincularse, aprender a entender cómo funciona una institución, aprender cómo se proyectan los proyectos, sociabilizar, proyectos de vida. Todo eso requiere tiempo. Entonces no es aquí y ahora. Claro. Entonces eso también hay que enseñar. Eso hay que enseñarles. Y la oportunidad de la enseñanza es por lo menos bajar los tonos con el uso del dispositivo, no prohibirle, pero sí entender que hay un tiempo, que hay un espacio y poder permitirle también que se puedan vincular de otra manera. Por eso se habla de recreos libres de pantalla también, ¿no? Claro, está buenísimo. Muy bueno. Que creo que la sociedad, más allá que los medios salieron la prohibición. No es prohibitiva. Está bueno que se explique así como lo explicamos. Sí. Por eso la necesidad de que alguien nos explique y poder contarlo de esta manera. Sí, no es prohibitiva ni nunca fue la intención de ser prohibitiva. Justamente eso es lo que más se discutió. Y yo creo que el mayor valor que tiene esta ley que no habla de prohibición. Yo creo que en eso hay que ser claro, ¿no? Claro. Porque la prohibición nos va a llevar a otra instancia, ¿qué pasa con el que usa el celular y está prohibido por ley? Que vamos a imputar a un chico de 13 años, de 12 años. O a una docente. O a una docente. Se va a llevar una causa porque usó el celular. Y es con fines pedagógicos. Exactamente. No, y aparte también, ¿por qué nosotros hacemos hincapié en los acuerdos escolares de convivencia? Porque también hay algunos niños o algunos jóvenes que la familia habilita el dispositivo porque tienen problemas de salud, porque hoy sabemos que las dinámicas familiares son complejas, son diversas. A veces, no sé, a veces al niñito lo deja el papá y lo retira la mamá. Todo ese tipo de dinámicas, sabemos que a veces una pareja que no, los padres a veces no viven juntos, entonces hay dinámicas familiares que requieren, digamos, todo eso se puede... Parte por ahí el celular es parte de una vinculación familiar. Claro, y de organización familiar cotidiana. Entonces, todo eso, por eso nosotros hacemos hincapié en que haya cumplimiento de la ley de acuerdos escolares de convivencia, porque creemos que ahí está. También, por supuesto, la ley contempla la responsabilidad del organismo de aplicación es el Ministerio de Educación, tiene la responsabilidad de armar los dispositivos, los programas, las acciones para poner esto en marcha. La capacitación docente, también se le pide al Ministerio de Capacitación Docente, porque no hay que dejar solo en esto al docente, porque no es la intención de responsabilizar todo al docente ni a la institución. Yo lo dije en el discurso de presentación, nadie puede solo, ni el docente, ni la escuela, ni la familia, ni los gobiernos. Esto es una tarea que tenemos que tener todo y tenemos que cuidar a nuestra infancia y a nuestros adolescentes de manera colectiva, solidaria, amorosa, cooperativa. Todos tendríamos que estar involucrados en esta tarea que es ante una realidad que es inédita. Nunca hubo un dispositivo, nunca hubo una herramienta tecnológica tan sofisticada, tan panóptica, digamos. Al alcance de la mano. Claro, que impacte tanto en la vida cotidiana de las personas. Hay un dicho popular que dicen que es prácticamente una extensión del cuerpo. Claro, yo leía que a raíz de este proyecto que tuvimos que estudiar tanto, leía que hay en lugares donde se le deforma el meñique. Sí, de sostener el... Sí. Por eso, o sea, fíjate vos cómo morfológicamente inclusive el cuerpo se empieza a adaptar a este dispositivo. Sí, fíjate que creció tanto el uso del celular que hasta hacen soporte para tenerlo colgado en el cuello y vos ir mirando. Sí, una cosa. Por eso yo creo que
la indicación de que también los recreos sean mirados, no solamente el espacio aula, digamos, sino también el recreo como un espacio libre de pantallas, ¿no? Sí, para mí es una muy buena decisión legislativa el haber avanzado, ponerse de acuerdo y que se empiece a aplicar Sí, sí, hay y que hacer un destacar que seguimiento salió también. por unanimidad, eso, por unanimidad. También yo quiero destacar y agradecerla. Yo soy la vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Ajá, legislatura, la confianza de mis pares, de mis compañeros, sobre todo de mi bloque, interbloque, de que sea la voz que llevaba y si bien todos y estábamos en comunicación y muchos hicieron muchos aportes muy interesantes, la que tenía que acordar y claro. diagramar con el oficialismo, me tocó esa tarea. Y eso requiere, yo por lo menos lo tomé con mucha responsabilidad porque cuando tus pares depositan en vos la confianza, uno tiene que estar a la altura y bueno, Bueno, creo que bueno, hemos cumplido la tarea, que bueno, no fue nada fácil, pero bueno, porque en bueno. el medio pasaron cosas Por también, supuesto, digamos, ¿no? como siempre, digamos. Exactamente. Bueno, importante esto hacerle llegar a la sociedad, ¿no es cierto?, de que no es una prohibición, que es una regulación, que pudieron, tras debate, ponerse de acuerdo y por unanimidad Se aprobó convertirlo en ley en y ley. que próximamente, mediante la ejecución del ministerio y el acompañamiento, se vaya adelante en todas las escuelas de la provincia. Eso esperamos, nosotros creo que hemos cumplido nuestra parte como poder legislativo, uno tiene que saber que cada poder tiene un rol, nosotros tenemos el rol de otorgar las herramientas legales y normativas para que la sociedad funcione de la mejor manera, creo que esta es una ley que tiene esas características de ser una herramienta que dará en manos del Ejecutivo ya ver cómo esto se convierte y se hace realidad para que los padres, los docentes, las comunidades educativas en general puedan tener tranquilidad, por lo menos con respecto a este tema. Sabemos que hay otros temas Claro, en educación, sabemos que los comedores escolares no están funcionando, sabemos que la cláusula gatillo no se concreta, sabemos que los presupuestos educativos en política socioeducativa han sido recortados, sabemos que no tenemos Ministerio de Educación de la Nación, claro. o sea, hay cosas que, por eso digo, acontecen otras Por realidades, supuesto, hay pero otras bueno, cosas que necesitan también trabajarse, pero por lo menos esto se pudo avanzar. en esto se avanzó, en esto Bueno, se avanzó. perfecto entonces. Gracias. No, gracias a vos, Fabián.